Sean ustedes bienvenidos a un nuevo servicio de la Iglesia Cristiana Berea México aquí en Iztapalapa. Estamos aquí organizando todo para que quede bien. Hoy fue un día un poquito nublado y bueno, por ende tuvimos que cambiar en el último momento el hacerlo aquí en casa porque pues sí estaba un poquito nublado y un poquito de viento, y como no teníamos las cortinas en la zona de la carpa donde hacemos nosotros el servicio, pues obviamente iba a ser un poquito complicado, y el aire y todo eso. Espero que estén ustedes bien, que se cubran bien, porque bueno, todavía no terminan del todo la temporada de lluvias, entonces hay que estar prevenidos. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Ya se van conectando algunos. Mi hermana Cristina ya está conectada, el doctor también. Les dejamos un gran saludo. A mi hermana Verónica también ya está conectada. Sea bienvenida, hermanita. Dios también la bendiga. Nos envía saludos la hermana Cristina, por supuesto que bien correspondidos. Estamos esperando ya el momento que ya parece que se van a cambiar de casa, entonces pues vamos a irlos a visitar a su nueva casa, por supuesto, para ahora sí que estar con ellos, y que aunque estamos lejos, de vez en cuando visitarnos es muy bueno. También platicaba con mi hermano Gonzalo de allá de Mérida, y también tengo muchas ganas de ir a verlo, de estar con los hermanos de allá en Mérida, que son bastantes. Ahí cerca está Playa del Carmen, y bueno, pues la idea es esa, ¿no? Estar siempre con los hermanos en comunión. Sin más, pasemos a nuestro estudio. Yo como siempre, ya espero que ya hayan visto la alabanza que pusimos. Esta alabanza Dios la puso en mi corazón para hacerla con mi amigo Kake, que es un excelente músico, y él ha sido amigo mío y socios, hemos sido socios muchos años, y con él, bueno, pues pudimos hacer esta alabanza que habla de que debemos de estar tranquilos porque tenemos un Señor en el cual confiamos, y eso es importante. Y también las oraciones, agregamos las últimas oraciones, inclusive el viernes los hermanos de Argentina agregaron por ahí a alguien, el pastor Nicolás agregó a alguien, y por ahí tratamos de agregar a todos los que de alguna manera pues tienen necesidad. Hay mucha necesidad, hermanos. Parece que no, pero hay mucha necesidad. Entonces espero que hayan hecho ustedes sus oraciones, para que nos acompañen en oración y estarle pidiendo al Señor lo necesario para que Él nos escuche, y si es su voluntad, y si la verdad es de que Él en su plan perfecto está el podernos ayudar con cada uno de ellos, adelante. A veces no entendemos los designios del Señor, pero la verdad es de que pues su entendimiento no hay quien lo alcance, dice así el Salmo, ¿no? Y es una verdad. Nosotros estamos muy limitados porque pues no somos como Él, ¿no? Él es un espíritu perfecto, grande, soberano, que conoce todo, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, ¿no? Entonces, pues nosotros no llegamos ni siquiera a poquito, ¿no? de lo que Él tiene, pero con nuestro poco discernimiento sabemos que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, porque así nos lo ha puesto en la palabra, y nos ha enseñado qué es lo bueno y qué es lo necesario para nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Como ustedes saben, yo vengo predicando acerca del libro de los Corintios. Hoy nos toca el capítulo 5, Primera de Corintios, capítulo 5, versos del 9 al 13. Y vamos a hablar de esto que es la vana tolerancia. Es claro que cuando una persona que discute y se ha quedado sin argumentos, aún así quiere ganar la discusión. Y lo que hace es atacar al contrario, pero no atacarlo con
con argumentos sólidos, sino lo que hace es atacarlo a él personalmente, buscar una duda o alguna cosa que le sirva pues para atacar al contrario. Hemos visto el comportamiento de los corintios, que hablaban mal del apóstol Pablo, hablaban mal de Pedro y otros hablaban mal de Apolos, ¿no? Y de Pablo, pues porque les decía las cosas que él había entendido, cosas que habían sido reveladas en las Escrituras, porque sabemos que él conocía perfectamente las Escrituras, y en su caso particular, personalmente, cuando fue Saulo de Tarso, él se encontró con el Señor en el camino de Damasco. Entonces, hoy vemos que las personas, así son, muchos de los judaizantes, se han infiltrado en las congregaciones cristianas y tratan de hacer estas cosas, ¿no? Atacar la persona de Pablo. Al igual que los de Corintio, pues desacreditaban a Pablo. Les decían, ese es más, ni conoció a Cristo, ¿no? No, es que se le apareció, no, a mí no me consta, ¿no? Decían. Por ende, lo que él decía no tendría validez, según ellos, claro. Y así se permitían toda clase de pecados y herejías que este apóstol les estaba denunciando y les decía, esto está mal. Sin embargo, sin tanto ataque, es lo mismo que vemos en las personas en el mundo. Personas que no conocen a Dios, porque obviamente no conocen su palabra. Por tanto, se permiten toda clase de pecados ellos mismos, y peor aún, a los que están bajo su responsabilidad, también se los permiten como a sus hijos. Simplemente porque como algún pastor es mentiroso o algún pastor es raterillo, pues bueno, ya todos los pastores cristianos son mentirosos y raterillos. Y por ende, ¿para qué conocer la palabra si yo conozco a Dios a mi manera? Yo tengo mi Dios. Y pues obviamente vemos personas en la corriente de este mundo, una gran mayoría, pues que hacen lo que quieren. Fíjense que yo veía en Facebook, dándole una vuelta, porque a veces tenemos que estar viendo qué es lo que piensa, qué es lo que dice la gente, y sobre todo qué hay con los hermanos, qué está sucediendo. Estar en comunión, y Facebook nos sirve como una herramienta para eso, siempre y cuando no te dejes guiar por el vicio de estar viendo la vida de los demás o estar en el chisme de qué están haciendo otros, ¿no? Pero dándole una vuelta me encontré con una historia de un papá que descubre a su hijo varón haciendo un video para alguna de las plataformas, pero este muchacho estaba maquillado, con uñas y pestañas postizas, muy arregladito, él como si fuera una chica, ¿no? El chico, obviamente, al verse descubierto, pues apaga las luces y no desconecta la cámara, simplemente apaga las luces y para que no me vea mi papá que estoy todo maquillado, ¿no? Mas el padre, al descubrirlo, habla con el chico y le dice lo siguiente: si eso te hace feliz, yo te apoyo en todo, hijo, porque te amo, siempre te apoyaré en todo. Y luego le da un fuerte abrazo. Y toda la gente seguramente, y yo vi algunos comentarios, que ¡ay, qué bonito! Ese sí es un padre, ¡ay, se ve el amor entre ellos!, ¿no? Por supuesto, al irse el padre y dejarlo hacer sus cosas, pues el chico le dio mucho gusto y sonreía, una sonrisa de oreja a oreja, a la cámara, prendió las luces y todo, y siguió con lo que estaba haciendo. Eso nos hace preguntarnos, bueno, realmente, ¿eso es amor? Ese señor que trató de mostrar su amor siendo tolerante con su hijo, ¿realmente le está mostrando amor? ¿Hasta cuándo este chico se saldrá con la suya en el mundo? Porque hay que recordar una cosa: el mundo es cruel y te usa como le conviene. Vemos a miles de personas equivocados
haciendo pecado y por supuesto sufriendo por su propia decisión, ya que sin Dios en su vida es imposible que ellos perdonen a otros, se perdonen a ellos mismos, y sin Dios pues no va a haber quien los perdone. Por tanto, a sí mismos se castigan y se hacen daño. La gente dice, dramatizas, exageras. Infante, ¿qué te pasa? No exageres. Pero la cantidad de suicidios de personas que están en esas situaciones de pecado es alarmante. Pero ¿qué nos dice Pablo en el pasaje que hoy nos toca estudiar? Les pido por favor que me acompañen a 1 Corintios capítulo 5 versos del 9 al 13. 1 Corintios capítulo 5 versos del 9 al 13, por favor. Y dice así, 1 Corintios capítulo 5 versos del 9 al 13, dice: Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso eso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Palabras fuertes del apóstol Pablo, ¿no? Oremos al Señor para que sea Él el que nos guíe y nos dé entendimiento, para que sea Él el que ponga palabras en un servidor y podamos escuchar y sentir y vivir y poner por obra el sermón que hoy trae el Señor para su iglesia. Señor Padre del cielo, te damos gracias, Padre, porque de alguna manera tu palabra ha llegado hasta nosotros después de tanto tiempo, de tantos ataques desde el Viejo Testamento al Nuevo Testamento. La han intentado cambiar y la tenemos aquí, casi tal cual como tú la dijiste. Gracias, Padre, porque lo has logrado, Señor. La has puesto en tus hijos y has estado con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, porque te creemos y así va a ser. Padre, gracias. Gracias porque nos has dado una palabra en la cual podemos aprender cosas que no sabíamos y cosas que necesitamos saber, porque si no el mundo pasa y nosotros pasaremos y sus deseos pasarán, pero tu palabra no pasará. Señor, gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ilumines, que nos des ese entendimiento, que des luz a nuestra mente, a nuestra apreciación para poderla entender con profundidad y de alguna manera saber que hay cosas que tú nos quieres decir y tenemos que estar atentos, no a oírlas, sino a escucharlas con detenimiento para poderlas poner por obra. Todo esto, Señor, te lo pedimos. Y además te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que van a oír este sermón. Que con toda humildad, este siervo tuyo ha preparado para ellos. Señor, gracias por usarme. Gracias por mis hermanos que escuchan. Y gracias más todavía por aquellos que pongan por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues así es, fuertes palabras, pero lo primero que nos dice y el primer tema que tenemos que tomar en cuenta es apártate. Porque dice en 1 Corintios 5, os he escrito por carta
que no os juntéis con los fornicarios. En otras palabras, que te apartes. Vemos que esta carta que menciona Pablo, muy seguro es alguna que escribió antes de esta epístola, pero desafortunadamente se perdió y no llegó hasta nosotros. Pero les dice, no os juntéis con los fornicarios. Hay un dicho famoso que versa de la siguiente manera: el que con lobos se junta, a aullar aprende. Y yo siempre lo he visto de dos maneras. Aullar es bueno porque para los lobos es su manera de comunicarse. Es casual, no es casual que en la noche se aúllen los lobos unos a otros y se comuniquen, ¿no? Bueno, pues si tú andas con lobos vas a aprender a comunicarte como ellos. Si eres un lobo rapaz, si eres un lobo que nada más está buscando quitarle la presa a otro, pues vas a aprender a ser rapaz. Y vas a aprender a quitarle la presa a otro. Vas a aprender a hacer divisiones entre los grupos para que, bueno, pues te lleves. Hay muchos así. Yo aquí en la iglesia han venido muchos grupos que han sido separados de otras iglesias, ¿no? Y quieren venir aquí. Las puertas están abiertas, pero tienen que aprenderse una doctrina. Pero si lo miras desde otro punto de vista, desde un lobo que es libre en la montaña y que lleva su jauría para que todos prosperen, pues esa libertad vas a aprender y vas a ser libre como ellos, porque vas a andar con ellos. ¿Qué quiero decirte con todo esto? ¿Por qué no debemos juntarnos con los pecadores? Aquí en la epístola dice que específicamente en este primer versículo nos dice con los fornicarios, pero vimos en versículos anteriores y por supuesto vemos en versículos posteriores a este al 9 que nos habla de pecados, de distintos pecados además de la fornicación, y es por eso que hablaremos de varios pecados y de los pecadores, personas que viven en sus pecados, viven por ellos. El hecho de no juntarse con ellos viene por dos vías y hay que entenderlo así. Primero, entendamos que aún al Señor Jesucristo lo criticaban al comer con prostitutas y publicanos. Al estar platicando con ellos decían, mira cómo Jesucristo come con prostitutas y publicanos. Imagínense a un cristiano como nosotros, común y corriente. Pero para nosotros es claro, porque Jesús dijo que ellos son los que necesitaban la medicina, no los justos. Los pecadores son los que necesitan la medicina, entonces tendremos que acercarnos a los pecadores y vivir entre pecadores. Por otro lado, vemos que el pecado está siempre seduciendo a las personas, y aún así a los cristianos. Que seamos cristianos no significa que dejemos de ser personas, y aunque ya no somos esclavos del pecado, es fácil que de tanto verlo, cualquiera que sea débil pueda caer en él. Dios fue específico cuando nos dijo en los Salmos 34:14, e inclusive lo repitió Pedro en su primera epístola de Pedro 3:11, nos repite lo mismo. Salmos 34:14 o primera de Pedro 3:11 dice, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. No te metas en problemas. Cuando un cristiano va a ver a un pecador, va para tratarle de hablar del evangelio. Si a este no le interesa, ahí lo dejas, porque no vas a seguir conviviendo con él. No está bien, no te metas en problemas. Es bastante obvio por qué debemos apartarnos del mal. Porque especialmente de los fornicarios. Acuérdense que en nuestro sermón de la semana pasada yo hablé de estos. ¿Por qué especialmente de los fornicarios? Analicemos la palabra fornicación, que viene del original griego, que es pornos.
como que le suena a algo, ¿no? La palabra pornos, es una palabra griega, así se dice, pornos. Bueno, también se traduce como tener relaciones fuera del matrimonio con cualquier persona. Lo que hace bajo el fornix del latín, es fornix en latín. Se conoce como fornicación, la relación sexual a cambio de dinero. También la prostitución, ¿no? Y también la palabra como porneía, con acento en la I se dice, porneía, obviamente en letras griegas, ¿no? Pero nosotros la pronunciaríamos como porneía, que se traduce también como prostitución, pero inclusive adulterio e incesto. A eso se referían estas palabras en aquel entonces. De ahí vienen y de ahí las hemos traído hasta nuestra realidad. Pornografía, ¿sí? Y fornicación. Si lo resumimos, fíjense, es la relación sexual fuera del matrimonio. Pero si no tiene esposa, también es fornicación. Pero si no es una mujer, también es fornicación. Pero si no es un hombre, también es fornicación. Si no es con una persona, también es fornicación. Si no es con una persona, animal o cosa, también es fornicación. Con objetos, con el mismo sexo, con el sexo contrario, con animal, con cualquier otra cosa o persona que no sea tu pareja, o simplemente por ver o pensar, es fornicación. Ese es el amplio espectro que tiene esta palabra, por lo que el parámetro es demasiado amplio de lo que se refiere fornicación. En esa palabra te están diciendo todas esas cosas. La otra vez me dijeron, es que Jesús no se refería a esto en los evangelios. Pero esto es no saber interpretar la palabra de Dios, no usar la hermenéutica, el método histórico gramatical, que es el máximo método por excelencia. Porque está claro cuando Jesús dice en Mateo 15, 19, búsquenlo ahí para que vean, Mateo 15, 19, y vean lo que dice ahí. Mateo 15, 19, y dice ahí, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Por qué dice del corazón? Recordemos que para ellos, cuando hablan del corazón, están hablando de la mente, de los deseos. De los deseos, de esos deseos salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todos esos van juntos. Cristo no lo dijo nada más porque sí. Y por supuesto, como ya vimos, esta fornicación o esta palabra fornicación que viene aquí en Mateo 15, 19 es porneia, que se traduce también por prostitución, pero inclusive adulterio e incesto. Es claro, toda relación sexual que no es con la esposa que ha puesto el Señor para ti. Y si no tienes esposa, pues también. La homosexualidad también es fornicación, aunque no quieran verlo así algunos. Y como tenemos la cualidad de sentir y de imaginar y de emocionarnos, no es bueno juntarte con fornicarios, porque te pueden llevar y puedes caer en ese mismo pecado. Somos un ente biológico y estamos preparados para eso, ¿no? En segundo punto, vamos a hablar del mundo y nosotros. Y no porque nosotros seamos, especiales, ¿no? Sí, de alguna manera, pero somos igual que cualquier persona. No podríamos decir, es que los cristianos somos mejores que los que no son cristianos, no.
Para Dios todos son iguales, pero los cristianos son sus hijos. Esa es la única diferencia. Él nos hizo a todos iguales. ¿Sí? Pero los separamos el mundo y nosotros, ¿por qué? Porque el mundo no quiere a Cristo y quiere vivir la vida como se le pega la gana. Y nosotros queremos vivir la vida como Cristo nos dice, como el Señor nuestro Dios, Yahvé, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Elohim, cualquiera que sea el nombre que le quieras poner. Porque nos dice en 1 Corintios 5, del 10 a 11. Regresemos a nuestro pasaje. 1 Corintios 5, del 10 a 11, que nos dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Yo la única manera que me lo imagino es como los que están ahorita en la estación espacial. Esos sí salieron del mundo, no están aquí con nosotros en este planeta, ¿no? Esos sí están allá, salieron del mundo. Claro, van a regresar a él, ¿no? Pero nos dice en el 11, más bien, os escribí, por si no me entendiste, dice Pablo, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, que diga que es cristiano. Yo soy cristiano, sí. Llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Y por qué no los dice el Señor? Porque hay mucha gente, fíjense, si vamos de lo más a lo menos, hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero es fornicaria, o es homosexual, o tiene relaciones con animales, o se va con prostitutas, o es avaro, se guarda el dinero y no quiere compartir con nadie, no quiere ayudar a nadie, o es idólatra y anda poniendo veladoras a los santitos y hace procesiones y camina desde no sé dónde, o maldiciente que se le pasa diciendo de groserías, o es un borrachón que en cuanto ve la oportunidad, aquí está mi botellota, ¿no? O es un ladrón, en cuanto tiene la oportunidad, el 20 uñas le dicen. Y dice, con el tal ni aun comáis. Porque dice que cree en Dios. Pero hace todas estas cosas, o alguna de ellas. Bueno, si cree en Dios, no puede hacer estas cosas. Ahora, si lo vemos ya desde el punto de vista del mundo cristiano, del mundo evangélico, de los que creemos en el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y hace estas cosas aún peor. Porque no podemos tolerar eso. El pasaje es bastante claro. Cuando uno se junta con personas que están en pecados, es probable que, si estás débil en tu fe, caigas en el pecado. O si estás débil en el conocimiento, caigas en el pecado de las personas con las que te juntas. Aún así, vivimos en este mundo, donde la corriente de este mundo lleva a la mayoría, así por oleadas, a múltiples pecados. Y tenemos que convivir con mucha gente pecadora. No podemos salir de este mundo. Y nuestro testimonio de vida como creyentes debe ser diferente al de los demás. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, y todos borrachos. ¿Qué es eso? Además, comprendemos bien la palabra de Dios. Los que no la comprenden, bueno, pues esos dicen que creen en Dios, pero la verdad no creen en Él. No le creen a lo que Él dice. Tenemos nosotros los que comprendemos bien la palabra de Dios, que por fe en Jesucristo se nos ha quitado esa venda de los ojos, tenemos la oportunidad pues de hablar desde el Señor y compartir
el tesoro que hemos encontrado en nuestro Señor Jesús. Es por eso que debemos de andar en el mundo y no escondernos en una cueva, porque así hay varios hermanos. Yo, mi vida aquí, yo de aquí a la iglesia y de la iglesia para acá, y el mundo que gire. No, vivimos en un mundo donde tenemos que hablar. Nuestro testimonio de vida habla del Señor. ¿Y a ti por qué te va tan bien? ¿Tú por qué eres tan bueno? ¿Tú por qué eres tan buena persona? Pues porque hago lo que Dios quiere. Es por eso que no podemos estar apartados del mundo. Sin embargo, y por otro lado, sí debes de alejarte de aquellos que se dicen cristianos, que se dicen que aman a Dios y que leen las Escrituras y que dicen que conocen las Escrituras y andan en la carne, cometiendo pecados, porque cuando no te han enseñado bien y no sabes ni entiendes lo que lees, pues claro, muchas veces inventas lo que crees que entiendes y lo vas a inventar de acuerdo a lo que conoces del mundo. ¿Sí? Por eso es que hay muchos cristianos carnales, muchísimos, no saben qué cantidad, y tolerantes a cualquier cantidad de pecados. Claro, ellos creen en Dios, confiesan a Jesucristo, pero se la pasan cometiendo los pecados de la carne. Y además piensan que ellos están en lo correcto. Imagínense ustedes que hay Biblias para homosexuales. Hay Biblias para feministas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, de alguna manera, es normal en estos hermanos, entre comillas. Y realmente no son hermanos, porque no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8:14. Son hijos de Dios los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. ¿A poco el Espíritu de Dios los llama a ser así, a andar en el pecado? Pues no, ¿verdad? El Espíritu de Dios no hace esas cosas. Y obviamente te van a llevar con ellos al pecado. Y te sacarán de la libertad que Cristo te ha dado. Eso les pasó a los Gálatas, sin ir tan lejos. El mismo Pablo nos habla de su enfrentamiento que tuvo con Pedro, y más tarde en Gálatas 2, versos del 3 al 5, nos dice cómo actuaban estas personas. Vayan ahí, por favor, a Gálatas 2, del 3 al 5. Gálatas 2, del 3 al 5. Fíjense lo que dice ahí. Vamos con calma para entender el texto. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Fíjense que Tito andaba con Pablo en ese momento y era un griego, ¿sí? Seguía al Señor, amaba a Cristo, pero era griego. Y ahí en Galacia, los judaizantes, los convertidos a Cristo, pero que querían que la gente primero fuera judía y después se podían convertir a Cristo. Eso decían ellos. No, es que para creer en Cristo primero tienes que ser judío y entonces ya luego convertirte a Cristo. Y eso no es cierto. Eso es una mentira, es no querer entender todos estos pasajes. Por eso desacreditan al apóstol Pablo, porque él en su cara se los dice. Y entonces, como no tienen argumentos, dicen: no, es que Pablo era pecador. Hasta tenía un aguijón en la carne. Fíjense, ¿qué sería ese aguijón? Y se ponen a imaginar cualquier cantidad de cosas que la historia no dice y que no están comprobadas, pero lo desacreditan. Y entonces Tito, que era un griego, que estaba con él, con todo y ser griego,
fue obligado a circuncidarse, pero él no quiso. Y dice en el verso 4, Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, había personas que querían entradas encubiertas, aparentaban ser cristianos, judíos que se habían convertido, pero solo aparentaban. Ellos seguían siendo las mismas personas, nunca se convirtieron a Cristo. Podían haberlo confesado, podían haber dicho que sí creían en Él, pero realmente no lo hacían. Y entonces lo que querían eran regresarlos a la esclavitud, a ese ayo que es la ley de Moisés. Y dice el verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Si tú quieres que la verdad del Evangelio permanezca contigo, no le creas a los que te invitan a pecar. No te juntes con los que están pecando. Háblales de la palabra, y si no te quieren hacer caso, aléjate de ahí. Porque si no te van a querer convencer. Y es que es normal. Primero, por creerle a alguno de estos falsos hermanos, te llevan a un pequeño pecado. Y te convencerán con razones aparentemente lógicas, aparentemente razonables, ¿no? Pues si lo dice el hermano, pues más o menos como que tiene razón, ¿no? Pero este pecado te llevará a otro. Y luego te va a llevar a otro, y a otro, y a otro, y así sucesivamente. Y cuando te des cuenta, estarás muy lejos de Cristo. Aunque tú sigas pensando que eres cristiano. Y nos dice al final de este verso, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué nos dice esto Pablo? ¿Qué tiene que ver la comida? Y hay que entenderlo, porque si no conocemos un poquito de cómo trabaja el cuerpo humano, pues no vamos a entender por qué nos dice, y con el tal ni aún comáis. Con ese tal pecador, fornicario, idólatra, etcétera, 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 borrachote, feo. No comas con él. Y es que es comprensible que dentro de la comida, cuando estamos comiendo, uno baja la guardia. Por el gusto, pues de que está llenando la pancita. Y además, por demás, si la comida está sabrosa, pues te la pasas bien. Simplemente el comer ya te da el estómago. Fíjense, el estómago es de tanta importancia para nuestra vida biológica, que por ende cuando nosotros comemos nos sentimos bien, viene una sensación de bienestar. Por eso hay muchos gordos como yo, que comemos y nos sentimos bien. Pero es engañoso. Por eso no debemos de comer en exceso, debemos de comer solo lo necesario. Y nos cuesta trabajo hasta que después de mucho tiempo nos damos cuenta que estamos mal. Pero en ese momento uno baja la guardia porque se siente súper bien, pues estamos comiendo. Fíjense, algunas familias a la hora de la comida, ¿sí?, para convivir hablan de temas importantes. De la universidad del joven, de esto, del otro, que si se quiere comprar un coche, que si me quiero cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque en ese momento se presta un buen ambiente a la hora de la comida, justamente por esta función biológica que tiene nuestro cuerpo. Por lo que comer con este tipo de falsos cristianos no es bueno, ya que puede tomarte descuidado y llevarte lejos del camino del Señor. Nuestro tercer punto: se tolera lo bueno. Nos dice en 1 Corintios 5, del 12 al 13. 1 Corintios 5, del 12 al 13. Dice así: porque
¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjense que los de Corinto, pues ya se peleaban entre ellos. Ya hemos visto en prédicas anteriores, cuando hemos analizado versos anteriores y capítulos anteriores, que ya había disensiones y divisiones entre ellos. Disensiones es que no se ponen de acuerdo y se pelean. Y divisiones porque ese mismo desacuerdo los hace separarse. Si tenían un grupo, pues ya había unos que iban con Apolos, otros que eran partidarios de Pedro y otros que eran partidarios de Pablo. Y los de Apolos le tiraban que Pablo era un chafa. Los de Pedro también. Pero los de Pablo decían, no, es que Apolos no sabe y Pedro tampoco. Y se peleaban entre ellos. Por tanto, hablaban los unos de los otros y hasta de los pastores que les enseñaban. Es por eso que nos pregunta, ¿no juzgáis vosotros a los que están adentro? Entre ustedes se tiran bolillazos, zapes. Entre ustedes se molestan. Es lo que les está diciendo. Sin embargo, dice Pablo, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera? Sabemos que ellos también sabían que la gente del mundo peca, porque así escucharon y aprendieron. Y así lo hace la gente. Aprenden a pecar, unos pecan, otros los ven y pecan y pecan y pecan. Todos enseñan a pecar. Bueno, ni para qué juzgarlos. Y es por eso que dice el versículo, porque a los de afuera Dios los va a juzgar. Y dice uno, ¿cómo que Dios los va a juzgar? Pero pues, si ellos no eran cristianos, no. Más adelante, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 10, les dice claramente, iba a usar otro versículo que también habla de esto, pero fíjense lo que les dice aquí en segunda de Corintios 5, verso 10. Búsquenlo, por favor. Segunda de Corintios 5, verso 10. Vean lo que dice. Pongan mucha atención y si pueden, subrayen en sus Biblias. Debe ser muy importante que se acuerden. Dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y cuando dice todos nosotros, no nada más dice todos nosotros los de Corintios, ¿no? No dice todos nosotros los cristianos del mundo, no. Dice todos nosotros, las personas que están vivas, las personas que tienen intelecto y que tienen libre albedrío para decidir. Porque Dios exige que habiendo pasado el tiempo de la ignorancia, hoy tienen que tomar una decisión, si por Cristo o por el mundo. Entonces debemos de entenderlo. Pero es que yo soy budista, de todas maneras. Vas a ir al tribunal de Cristo. Pero es que yo soy mormón, de todas maneras vas a ir al tribunal de Cristo. Pero yo soy judaizante, vas a ir al tribunal de Cristo. Pero yo soy el indio del Amazonas que nadie ha descubierto, vas a ir al tribunal de Cristo. ¿Qué parte no entendemos? Entonces, termina diciéndoles, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Cuando hablamos de la palabra perverso, siempre la asociamos con perversión sexual. Pero la palabra perverso tiene que ver con hacer un mal uso de. Aquí lo que nos está diciendo es que este supuesto hermano cristiano hacía mal uso de lo que sabía del Evangelio y había que quitarlo de ahí. No especialmente porque tuviera una perversión sexual, también nos habla del fornicarios,
Pero él decía, es que si somos libres en Cristo, puedo tirarme a quien yo quiera, y puedo tener relaciones con quien yo quiera, y puedo robar y ser avaro, idólatra, porque soy libre en Cristo. Y no es cierto. Porque no nos deja esta persona, no nos deja otra alternativa. Que cuando una persona está haciendo daño a la congregación, pues hay que apartarla. Hay que ni qué. Debemos de tolerar lo bueno, pero jamás de los jamases tolerar lo malo. Lo bueno es lo que está en la palabra de Dios, y lo malo es lo que está en el mundo y le hace daño al mundo. Así de fácil. Y es que no corregir esas malas conductas, ese manera de ser desordenada, que lastima a los demás, que hace enojar, que molesta dentro de la congregación, pues nos deja en estado de indefensión, nos deja sin la oportunidad de corregir a los de afuera. ¿Cómo les vamos a decir? Oye, hermano, oye, amigo, estás haciendo mal, estás idolatrando. Si ustedes también están idolatrando. Una cierta iglesia que te dicen que pares de sufrir, hicieron una arca y todas la idolatraban, hasta la tocaban para bendecirse. Pastores que cuando de repente te das cuenta ya se fueron con otra, dejaron a su esposa y se fueron con una feligres, o se convirtieron en homosexuales. Ay, es que el monaguillo me gustó. Nos deja en estado de indefensión. ¿Cómo podemos corregir a los de afuera si no corregimos primero a los de adentro? ¿Con qué autoridad moral podríamos decirles a los de afuera, cuidado, estás mal? Porque se los vamos a decir con amor, pero ellos no nos van a contestar con amor, nos van a contestar con odio, porque es lo que reina afuera, la desobediencia y el odio. Porque lo que sí es claro es que hay que apartarse de quien se niega a corregirse, hay que apartarlo, hay que quitarlo. Porque al quitar de la congregación al pecador, fíjense, y esto es muy importante, lo enfrentamos al mundo para que recuerde cómo es el mundo, para que vea cómo es el mundo. Como yo les decía, el mundo es cruel y te usa a su gusto. El mundo no es lindo, allá afuera no vives lindo, porque la gente te puede ver que te roban y no hace nada, te puede ver que te están haciendo algo, te golpean, y en lugar de meterse a separarte, te graban con el celular para subirlo a YouTube. El apóstol Pablo no está haciendo eso. Lo está sacando para que vea que estaba haciendo mal, que está igual que los de allá afuera del mundo, y se corrija y llegue al arrepentimiento, dándose cuenta que valía la pena estar en el mundo de Cristo, apartado para Él, y que él solito perdió esa santidad que Cristo le había otorgado. Él ya conocía al Señor. Él era de la congregación de los corintios. Pero quiso hacerlo malo y se enorgullecía de eso, se jactaba de su error. Y como dice Pablo, no está bien esa jactancia. En conclusión, hermanos, Pablo corrigió al pecador y lo mandó donde pertenecía, por la propia necedad del pecador. No porque Pablo fuera malo, no, sino porque el pecador no quiso arrepentirse. Se le dio la oportunidad, dice ahí que le mandó una carta antes. Y se le dijo personalmente, debes de arrepentirte. No, pues yo no me arrepiento. Por otro lado, enfrentó a la iglesia diciéndoles
que no deben tolerar lo malo, porque esa es una tolerancia vana, sin valor. Es una tolerancia que destruye a la iglesia del Señor y las vidas de las personas que toleran, porque ellos van a caer en lo mismo. Todo en afán de una supuesta libertad de Cristo, siendo que eso no es la libertad de Cristo. La libertad de Cristo es pura, es casta, es sin mancha, es irreprensible. Esa es la libertad de Cristo. Nunca debemos olvidarnos el procurarnos los unos a los otros con amor. O ustedes díganme, hermanos, ¿nos interesamos por el bienestar de los hermanos en Cristo? ¿Te preocupa cómo están tus hermanos en Cristo? Si están bien, si están mal. ¿Nos importa lo suficiente como para arriesgarnos a corregirles cuando lo necesiten? O, como dice el comercial, ¿tienes el valor o te vale? Ay, que hagan lo que quieran, es su vida. Yo con que esté bien con Dios, mira. Nos preocupamos del que se sale del camino del Señor, del descarriado, para que vuelva a los caminos del Señor, o lo dejamos abandonado. Como dice el pasaje anterior que estudiamos la semana pasada, lo entregué a Satanás. Para nosotros es, ay, que se pierda total. No. Quisiéramos que regresara. Quisiéramos que se arrepintiera y regresara. Pero algunos no son así. Su orgullo no los deja ver. Y debemos de esperar el tiempo necesario a que ellos puedan vencer ese orgullo. Ya que todas estas son cosas que deberíamos de tener cuidado. Y no solo ser oidores de la palabra. Yo ya oí el sermón, ya estoy bien. No. Pues Dios nos quiere en comunión, en una unión común con Él y entre todos nosotros. Porque somos su iglesia. Por eso, no caigamos en tolerar de todo, hermanos, porque esa es una vana tolerancia y en nada aprovecha. Dios los bendiga, queridos hermanos, y vamos a orar para dar gracias a Dios nuestro Señor. Señor Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos has enseñado, que hemos aprendido y que sabemos que debemos de ser cuidadosos. Sabemos que debemos de estar atentos y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Padre, debemos de estar atentos y no tolerar las cosas malas. Ser atentos para aprender a conocer nuestra palabra de Dios y saberla leer, saberla interpretar, para saber exactamente qué es lo que tú nos querías decir. Porque solo te diste 3 años, Señor. Ay, a nosotros nos hubiera gustado que hubieras vivido eternamente con nosotros enseñando. Pero tu plan era que tú pudiéramos decidir, que tuviéramos ese libre albedrío para decidir por ti, Señor. Y darnos cuenta que el mundo, la corriente del mundo es malvada. Y por mucho que mucha gente quiera ser buena por otras filosofías huecas, son huecas y caen en su egoísmo nuevamente una y otra vez. Señor, ayúdanos a entender estas cosas, a ponerlas por obra, y bendícenos con ese entendimiento, Señor, para que nosotros podamos ser mejores. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado hoy y a los que están por conectarse más tarde, a los que le van a ver por YouTube. A todos, Señor. Bendícelos, cuídalos, Señor, por favor, para que ellos puedan ir entendiendo poco a poquito, porque estamos en obras. Estamos en un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación lleva un camino, es una carrera que nos lleva hacia ti. Señor, gracias.
Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Pues así es, queridos hermanos. Espero que les haya sido de bendición para todos ustedes. Espero que pues les sirva de algo y sirva para entender, ¿no?, lo que estamos viviendo en el mundo, porque pues así es. Eso es lo que está pasando ahora. Así pasaba antes y pasa ahora. Hay gente que dice que la Biblia es anacrónica, que ya no es actual. Y miren, esto mismo es lo que vivimos hoy. Nada más alejado de la verdad. La única diferencia es que ahora hay muchas más personas en el mundo. ¿Sí? Y bueno, pues desde aquí quiero mandarles un fuerte abrazo a mis hermanos, a mi hermano José Luis, que el otro día lo vi predicar, muy hermoso, a mi hermano Javier, que ya está, pues oramos porque ya se puede abrir la iglesia, también nosotros estamos en esas. Todavía hay muchos infectados para una ciudad tan grande, pero todavía son muchos. No podemos andar como antes, ¿no?, despreocupados y no pasa nada. Tenemos que ser cuidadosos al máximo, porque tenemos este tiempo, como decía el versículo, ¿no?, lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, ¿no?, sea bueno, sea malo, y es lo que va a juzgar el Señor. Entonces tenemos que aprovecharlo y si podemos vivir otro poquito para compartir la palabra y para aprovechar ese tesoro que nos ha dado el Señor, ¿no? Entonces pues hay que cuidarnos mucho. Por eso nos vamos con pie de plomo y abriremos cuando realmente se vea que no hay ningún problema, que la gente puede venir con toda seguridad. Desde aquí, por supuesto, le mandamos con mucho cariño a mi hermana Cristina, al doctor Alejandro, les mandamos mucho cariño. A mi hermana Verónica Ponce también le mandamos mucho cariño. Tenemos aquí a mi hermano Raúl Gutiérrez, a su bella esposa, le mandamos un gran abrazo. A Luisa Rodríguez Gaitán, a Leti Guillén también estuvo conectada. A Verónica Gómez, a Viri Gómez, perdóname, Viridiana Gómez, perdón. A mi hermana Laurita Cárdenas Pacheco, ¡ay, tan linda! A Sofía Eugenia Gutiérrez Ríos, mi querida hermana, te queremos mucho. A Araceli, mi hermana Araceli López, también estuvo conectada. Y a Laura Guillén, que es mi esposa, que también estuvo conectada. Bueno, estuvo ella aquí. Por aquí tenemos algunos comentarios, preguntas. Dios los bendiga, hermanos. Javier Vázquez y mi hermano Esteban Moreno también estaban conectados. Un abrazo, hermanitos, los queremos mucho. Te enviamos saludos. Por aquí dice, igualmente bendiciones. En eso estamos, siempre serán bien recibidos y ahora sí espero yo hacerles las pavlovas. Hay unas pavlovas deliciosas, ¿verdad? Ay, qué rico. Por eso les digo que uno tiene la tentación de comer demasiado, pero hay que comer bien, ¿no? Bueno, buenas tardes, hermanos. Pedro Luis Infante, les mando un gran abrazo para usted y su querida esposa. Dios los bendiga. Gracias, Luisa, te queremos mucho. Por acá tenemos a Leti. Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, gozosos reunidos para conocer más de las Escrituras. Bendiciones, amén, amén, de Villita Suegra. Y un saludo y bendiciones a todos mis hermanos en la fe que se conectaron hoy. Les manda saludos la hermana Cristina y el doctor, les mandan muchos saludos. Laurita Cárdenas, buena tarde a todos, juntos orando y escuchando la palabra de Dios. Gracias, hermano Pedro, gracias a Dios que nos da todo. Él merece toda la honra y toda la gloria. En serio, bendiciones. Buena tarde, hermana Araceli. Creo que hasta ahí puedo ver los comentarios. Dios los bendiga muchísimo. Cuídense. Seamos tolerantes de las cosas buenas. Pero de las cosas malas no seamos tolerantes. No toleremos lo malo. Apartémonos. Y hay veces que estamos en posiciones difíciles. Créanme.
Pero cuando nosotros no podemos hacer nada, porque yo también lo viví, hay veces que uno no puede hacer nada y a veces tienes que convivir con la persona. Está Dios y está la oración. Y pongamos esas cargas en Dios. En serio. Pongamos esas cargas en el Señor para que la persona que está pecando y que no puedes apartarte de ella porque vive contigo, es de tu familia o lo que sea, pues el Señor la traiga, la llame con más fuerza. Y si es su voluntad, así lo hará. Tengamos confianza en Él. Oremos con todo nuestro amor por esas personas. Porque todos tenemos familiares que están alejados del Señor o que están cometiendo pecados, ¿no? Que están en la homosexualidad o que están en el alcohol o en las drogas o que son idólatras, ¿no? Oremos para que ellos vengan. Oremos por nuestros enfermos. Oremos por nosotros mismos para que Dios nos dé entendimiento. Que tenemos su palabra para seguirnos guiando. Pasen una excelente tarde de domingo. Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos el siguiente fin de semana. Adiós.